Este segundo problema corresponde a la evaluación de la respuesta de una estructura ante diferentes tipos de pulso. Con esto cubrimos todos los tipos de pulso que ustedes pudieron revisar en clase y vamos a resolverlos con los tres métodos. El método simplificado, la integral de Duhamel. Vamos a revisar cómo se utiliza esta integral de Duhamel y las fórmulas exactas vistas en clase que se derivan desde la integral de Duhamel. ¿Cierto? Que la integral de Duhamel nosotros sabemos que parte desde el principio de superposición de la integración de un montón de pulsos. Entonces, vamos a resolver este problemita. A la estructura de la figura, compuesta de columnas de hormigón armado de 20 por 20 centímetros de sección y losa infinitamente rígida, se le aplican tres impulsos diferentes. En primer lugar, un pulso triangular simétrico de 0.4 segundos de duración y un máximo de 100 kilogramos fuerza. Un pulso medio seno de 0.4 segundos de duración y un máximo de 100 kilogramos fuerza. Y un pulso rectangular de 0.4 segundos de duración y un máximo de 100 kilogramos fuerza. Entonces con eso nosotros tenemos definidos los, los valores que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Ya? Para cada caso, calcula el desplazamiento de la estructura 1 de la estructura un segundo después de terminado el impulso. Evalúa utilizando método simplificado, integral de Duhamel y fórmulas exactas. Calcula la respuesta máxima en cada pulso utilizando las fórmulas y o gráficos vistos en clase. Vamos a revisar este último punto al final. Vamos a entonces calcular algunas propiedades dinámicas de este marco para poder empezar a resolver. Bien. Entonces, nosotros tenemos un marco que tiene dos columnas de hormigón armado y tiene una losa infinitamente más rígida que las columnas. Entonces vamos a nuevamente suponer una rigidez parecida a la que asumimos en el problema anterior. Las columnas de hormigón armado de este problema son de una sección de 20 por 20 centímetros. Ya nosotros tenemos aquí una masa que son 20 toneladas. Tenemos columnas de 20 por 20 y sabemos que el material es hormigón armado. Sabemos además que el FC' es de... no se nos da el FC'. Vamos a considerar un FC' de 250 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya esto lo vamos a añadir aquí como comentario al problema. Tenemos un FC' de 250 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces, para calcular con cualquiera de los métodos, siempre es conveniente conocer la frecuencia natural del sistema y por lo tanto necesitamos saber cuánto es la rigidez y cuánto es la masa. Vamos a partir entonces con el cálculo de la rigidez, luego vamos a calcular la masa y finalmente vamos a obtener la frecuencia natural de nuestro sistema. Lo primero que estamos asumiendo es comportamiento lineal elástico, ¿cierto? Entonces necesitamos el módulo de elasticidad para calcular la rigidez. Entonces vamos a tener que nuestro marco, que lo vamos a dibujar en su posición original, indeformada, con líneas punteadas, se deforma tal cual se deformaba el problema el marco del problema anterior, ¿cierto? Con esta doble curvatura que nosotros ya mencionamos. Entonces, para desplazar esto en delta, nosotros lo que necesitamos es una fuerza F que equivalga a las reacciones que a nosotros se nos generan aquí, ya que son 12 EI dividido en L al cubo por delta, 12 EI dividido en L al cubo por delta. Entonces la fuerza que yo necesito aquí son 24 EI partido por L al cubo por delta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que calcular la inercia, que nosotros sabemos que la inercia de un cuadrado es igual a un doceavo de b por h al cubo, ¿cierto? Pero en nuestro caso, dado que es un cuadrado, b y h son iguales, entonces nos queda igual a 20 a la cuarta partido por 12, y esto nos va a quedar en centímetros a la cuarta, y esto nos da 13.333.3 centímetros a la cuarta. Y el módulo de elasticidad, que también lo necesitamos para calcular aquí la rigidez de nuestro sistema, es igual a 15.100 por la raíz de FC'.
Esta ecuación es súper conocida de el ramo de hormigón armado y probablemente también del ramo de materiales. Entonces nuestro módulo de elasticidad en nuestro caso es 15.100 por la raíz de 250 y esto nos da 238.752 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Recuerden que para utilizar esta fórmula, lo que nosotros coloquemos aquí adentro tiene que estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y el valor que nosotros obtenemos queda en la misma unidad. Fuera de que aquí adentro hay una raíz, esto es una ecuación empírica, entonces no necesitamos que sea dimensionalmente correcta. ¿Ya? Entonces nuestra rigidez K lateral de nuestro marco va a ser igual a 24 por nuestro módulo de elasticidad 238.752 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por la inercia, que son 133.000, o sea, 13.333,3 centímetros a la cuarta, dividido por L al cubo. El largo de estas columnas debería estar indicado, es de 3 metros. Entonces son 300 centímetros al cubo. Esa es nuestra rigidez lateral. En este caso nos da 2.829,7 kilogramos fuerza por centímetro. Ustedes pueden hacer el cálculo con calculadora, a mano, con la TI, con el marker, que ya les recomendé la ayudantía pasada que si querían podían meterse a revisar cómo funcionaba. ¿Ya? Entonces vamos ahora con la masa. La masa de mi sistema, dado que son columnas de hormigón, normalmente cuando uno trabaja con hormigón, la masa de los elementos no es despreciable respecto de la masa total de la estructura. Entonces vamos a hacer la cubicación de las masas de nuestra estructura, pero vamos a hacer una suposición razonable de cómo se distribuyen las masas en este sistema. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que la masa, porque ¿cómo estamos modelando nosotros este sistema? Nosotros este sistema lo estamos modelando como si fuese una masa concentrada empotrada abajo, ¿cierto? Un sistema de un grado de libertad. Un degree of freedom system. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos una masa concentrada, tenemos que de alguna manera sumar todas las masas que contribuyen a la respuesta dinámica de este sistema. Entonces, una aproximación razonable es decir, mira, ¿saben qué? La mitad de la masa de la columna hacia abajo no participa en la respuesta dinámica, dado que está muy cerca de un punto que está fijo, y la mitad de la masa hacia arriba participa de la respuesta dinámica de mi sistema. Entonces yo para sumar las masas de esta estructura voy a sumar únicamente la mitad de las masas de las dos columnas. Entonces yo podría decir que la masa de mi sistema va a ser igual a las 20 toneladas, que ya tengo como dato, más la mitad de la masa de dos columnas. Entonces tengo, en realidad vamos a colocar dos veces la masa de la mitad de una columna. Y la masa de una columna sabemos que son 300 centímetros o 3 metros de altura por 0,2 metros de ancho por 0,2 metros de espesor por el gamma del hormigón armado, que sabemos que es 2,5 toneladas por metro cúbico. Entonces, nuestra masa de nuestro sistema nos va a quedar igual a, si es que hacemos toda esta suma, nos queda igual a 20,3 toneladas. ¿Ya? Aquí tenemos 2,5 por 0,2. Sí, da 20,3 toneladas. Entonces vamos a calcular entonces la frecuencia natural del sistema, que es igual a la raíz de k partido por m, y nos vamos a dar cuenta aquí que nuestro análisis dimensional tiene que funcionar. La rigidez es 2.829,7 kilogramos fuerza por centímetro. Tenemos la masa en toneladas, la vamos a pasar a kilogramos, 20.300 kilogramos
Pero estos son kilogramos masa, entonces no son directamente simplificables con los kilogramos fuerza. Pero son simplificables si es que yo multiplico aquí arriba por 981 centímetros partido por segundo cuadrado, que es G. Esto de forma que estos kilogramos se me vayan con estos centímetros se me vayan con estos centímetros, y de esa forma el omega me queda en radianes por segundo. Entonces nuestro omega, para este caso, vale 12,275 radianes partido por segundo. Y con esto nuestro periodo, no habíamos hablado del periodo, ¿cierto? Que es 2pi partido por omega, nos da 0,512 segundos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la respuesta de este, o sea, los parámetros dinámicos de este sistema de un grado de libertad. Vamos a ir a calcular la respuesta ante los pulsos. Entonces, respuesta ante pulsos. Vamos a partir usando el método aproximado. ¿Qué es lo que dice nuestro método aproximado? Mi método aproximado dice, mira, usted puede aproximar la respuesta de una estructura ante un pulso, digamos una estructura de un grado de libertad, que yo le aplico una fuerza impulsiva, o sea, una fuerza que dura un tiempo muy corto. Yo puedo aproximar la respuesta de este sistema si es que asumo que la duración es tan corta que no influye en la respuesta dinámica. Entonces yo desprecio toda la respuesta dinámica que hay durante la ejecución del pulso, y finalmente toda la energía que se transmite del pulso la transmito directamente a una velocidad inicial. O sea, voy a utilizando, digamos, un principio de conservación del momento lineal. Entonces nosotros tendríamos que la masa de la estructura por su velocidad inicial va a ser igual a la integral de nuestro pulso, ¿ya? Que vendría siendo el pulso por la cantidad de tiempo que está activo nuestro pulso. Entonces la velocidad inicial de nuestro sistema va a ser igual a la integral del pulso en el tiempo dividido por la masa de nuestra estructura. Con eso, dado que yo tengo la velocidad inicial del sistema, que la velocidad inicial sabemos que es la pendiente en la curva de desplazamiento versus tiempo, como yo tengo la velocidad inicial del sistema, puedo tener también la respuesta del sistema en vibración libre eh, utilizando las ecuaciones de la vibración libre. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial para el primer pulso? ¿Ya? Vamos a pulso triangular simétrico. Cuando yo tengo un pulso triangular simétrico, la integral del pulso es el área de este triángulo. Nosotros tenemos un pulso de duración 0,4 segundos, por lo tanto aquí hay un 0,2 segundos, y aquí arriba tenemos 100 kilogramos fuerza. Entonces, nuestra integral, nuestra V sub 0, va a ser igual a la integral del pulso, que vendría siendo 0,4 segundos por 100 kilogramos fuerza dividido por 2, que es el área de este triángulo, dividido en la masa de nuestro sistema, que la masa de nuestro sistema sabemos que son 20,3 toneladas o 20.300 kilogramos. Nuevamente, aquí nosotros tenemos kilogramos fuerza arriba y kilogramos más abajo. Entonces, para salvar esta diferencia, multiplicamos por 981 centímetros partido por segundo cuadrado. Entonces los segundos se nos van a ir este segundo con uno de estos y nos va a quedar la velocidad en centímetros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, en este caso la velocidad inicial nos da 1,065 centímetros partido por segundo. Entonces con la velocidad inicial nosotros podemos obtener el desplazamiento de un sistema de un grado de libertad. ¿Cómo?
Nosotros sabemos que el desplazamiento de un sistema de un grado de libertad ante el desplazamiento en condición de vibración libre es igual a seno de omega t más b coseno de omega t. ¿Cierto? Esta es la fórmula general de la vibración de un sistema de un grado de libertad no amortiguado en vibración libre. ¿Ya? Fórmula general. Entonces nosotros tenemos la velocidad inicial que la vamos a utilizar como dato para poder calcular estos parámetros A y B. Entonces si asumimos que nuestro desplazamiento inicial, vamos a asumir también que nuestro desplazamiento inicial U sub 0 es 0. O sea, partimos desde una posición de no deformación. Podemos resolver las variables A y B. Así que nosotros decimos que U en 0 es igual a 0. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que A por seno de 0 más B por coseno de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces esto es 0. Entonces nos queda que B por coseno de 0 es igual a 0, el coseno de 0 es 1. Entonces lo que tenemos es que B es igual a 0, necesariamente. ¿Ya? Entonces yo tengo que mi desplazamiento como función del tiempo es solamente una función sinusoidal. Si yo derivo el U punto de t, que es la velocidad respecto del tiempo, esto me va a quedar como menos omega, perdón, esto me va a quedar como omega por A por seno de omega t. Pero yo sé que la velocidad inicial es igual a mi V0, que vendría estando dada por la integral del pulso, y lo que yo tengo entonces aquí es que A es igual a V0, entonces seno de omega t es 0, ¿cierto? Perdón, esto no hice la deriva. Tenemos que esto es coseno de omega t. ¿Ya? Pero ¿ya? Esa vendría siendo nuestra derivada respecto del tiempo. Luego, U punto en 0, que es la velocidad en 0, es igual a V0 y es igual a omega por A por coseno de omega t, que es 1. ¿Ya? Y de esta forma nosotros tenemos que A es igual a V0 partido por omega. Entonces basta, nuestro desplazamiento U de t va a ser igual a V0 partido por omega por el seno de omega t. Entonces, para resolver el problema basta con obtener V0 partido por omega. Entonces en nuestro caso U de t vendría siendo igual a V0, que es 1,065 dividido por omega, que sabemos que es 12,275, y esto nos da entonces por seno de omega t. Ese vendría siendo nuestro desplazamiento como función del tiempo. Ahora, observen que para la formulación de esta fórmula, para nosotros obtener esta formulita que estamos obteniendo aquí, lo que nosotros estamos asumiendo es que partimos de un desplazamiento que es nulo. ¿Ya? Y que inmediatamente después de este desplazamiento nulo existe un desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el esquema cuando nosotros utilizamos el método simplificado? Entonces aquí arriba yo eh, voy a escribir la forma que tiene el pulso y acá voy a escribir la forma que tiene el desplazamiento. Nuestro pulso sabemos que termina a los 0,4 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 0,4 segundos. Nuestro pulso tiene la forma triangular simétrica y se acaba. Entonces después de esto, la fuerza que yo le estoy aplicando a mi sistema es nula. Pero yo, cuando utilizo el método simplificado, lo que digo es, el desplazamiento durante la ejecución del pulso es nulo y después del pulso empieza a vibrar. ¿Ya? Y esta formulita que nosotros tenemos asociada a esto es V0 partido por omega
por seno de omega t. Pero este t que está aquí no parte desde este cero, sino que parte desde este nuevo cero. Entonces estamos actualizando el eje de referencia al punto en el que termina el pulso. Entonces nuestra fórmula está referida a un cero diferente que el cero original, ¿ya? Porque si no tendríamos que el desplazamiento sería algo así, ¿cierto? Pero en realidad no lo es. Entonces cuando nosotros nos piden evalúe el desplazamiento un segundo después de terminado el pulso, tenemos que contar un segundo desde aquí. ¿Ya? Lo que significa que respecto de esta referencia de tiempo, que es la referencia de tiempo nueva, nosotros tendríamos que evaluar en justamente 1. ¿Ya? Entonces nosotros, para obtener el desplazamiento luego de un segundo, vamos a evaluar esta ecuación en 1, t igual 1, y con eso vamos a obtener cuánto es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, para el pulso triangular simétrico, nosotros tenemos que U de t es igual a 1.065 dividido en 12.275, que esto da 0,0867 868, perdón, por seno de 12,275 por t. Entonces 0,0868 por el seno de 12,275 por t. Entonces U en un segundo, que es un segundo después de finalizado el pulso, va a ser igual a 0,0868 por el seno de 12.275 radianes. No olviden colocar su calculadora en radianes cuando hagan este cálculo, si no, no les va a dar algo correcto. Y el seno de 12.275 es igual a menos 0,287. ¿Bien? Entonces U en un segundo va a ser igual a menos 0,287 por 0.0868. Y eso nos da menos 0,0249. Y esto está en centímetros. Ese sería entonces el desplazamiento luego de un segundo de ocurrido el pulso. Entonces, dado que nosotros ya conocemos la teoría de cómo funciona el pulso, o sea, el método simplificado, podemos calcular de forma más rápida la respuesta ante el pulso medio seno, que es el que viene después. El pulso medio seno nosotros sabemos que es un pulso que es así. Tenemos entonces que estos son 0,4 segundos. Estos son 0,2. Y aquí arriba tenemos 100 kilogramos fuerza. Entonces sabemos que el V0 va a ser igual a la integral de P de t en dt partido por m, perdón. Esto va a ser entonces igual a 1 partido por m, la masa, por la integral entre 0 y 0.4 de el seno de 2pi partido 0.8 por t, por dt. Que esta de aquí es la ecuación de este medio seno, ¿cierto? Si es que nosotros expandimos todo el ciclo, nosotros vamos a tener que este pulso sinusoidal tiene un periodo de 0,8 segundos. Entonces el periodo es igual a 0.8 segundos. Y acá nosotros colocamos la frecuencia del periodo. O sea, la frecuencia nosotros colocamos la frecuencia y no el periodo en esta ecuación. Entonces la ecuación de esa
La ecuación de este pulso sería entonces P de t igual a 100 por el seno de 2pi partido por t, que t es 0.8, por t. Ya me falta el 100 aquí. Entonces, esta integración nos da 1.356 centímetros por segundo. Y luego lo único que me resta por hacer es calcular u de t como B0, 1.356 dividido en la frecuencia natural del sistema, 12.275 por el seno de 12.275 por t. ¿Ya? Entonces u en un segundo nuevamente da igual a menos 0.032 centímetros. ¿Ya? Finalmente, con el pulso rectangular, nosotros vamos a tener que el V0, vamos a graficar aquí el pulso rectangular. Nosotros tenemos que estos son 100 y esto de aquí vendría siendo 0,4. Entonces nuestro V0 es directamente 100 kilogramos fuerza por 0,4 segundos. Y sabemos que tenemos que multiplicarlo por 981 centímetros partido por segundo al cuadrado. Partido por la masa, ¿cierto? Que la masa son 30, o sea, 20.300 kilogramos. Entonces nuestra velocidad inicial nos da 2,13 centímetros por segundo. Luego decimos u de t es igual a 2,13 dividido en 12.275, la frecuencia, por el seno de 12.275 por t, seno de omega t, y por lo tanto el desplazamiento al cabo de un segundo después de finalizado el pulso es igual a, la evaluación da menos 0,05 centímetros. ¿Ya? Observen que para el método aproximado estos de aquí son los valores de desplazamiento máximo, porque el desplazamiento no puede ser mayor que la amplitud de mi función sinusoidal, ¿cierto? En este caso, el desplazamiento máximo me da 0,174 centímetros. Y en el caso del pulso medio seno, el desplazamiento máximo da 1.356 dividido en 12.275, que es igual a 0,110 centímetros. Entonces esos serían nuestros desplazamientos máximos. Fíjense que el pulso triangular simétrico es el que tiene menor desplazamiento máximo. Este de aquí tiene un valor intermedio. Y el pulso rectangular es el que tiene el mayor desplazamiento máximo. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con la energía que le está metiendo cada uno de los pulsos al sistema. Si nosotros graficamos los tres pulsos en una misma gráfica, nosotros vamos a tener que el pulso triangular simétrico es así. ¿Ya? Entonces la energía es el área que hay aquí adentro. Nuestro pulso sinusoidal es así. Entonces la energía que nosotros tenemos es mayor, porque tenemos un área azul que es un poco mayor. Y nuestro pulso finalmente rectangular es el que tiene mayor energía, porque obviamente es el que abarca mayor área. Entonces nuestro pulso rectangular tiene toda esta área además. Entonces, debido a eso es que se generan los resultados que obtuvimos. ¿Ya? Vamos entonces a resolver mediante la integral de Duhamel. ¿Ya? Espero que ustedes la reconozcan. La integral de Duhamel lo que dice en su formulación más
en su formulación más sencilla. Ustedes lo tienen en la, en la diapositiva del curso. Integral de Duhamel. Viene de la integración de un montón de pulsos de duración de tau, ¿cierto? Ustedes pueden revisar toda esa teoría en las diapositivas, pero lo que nos convoca, lo que nos sirve a nosotros es la definición, ¿cierto? El UDT de la estructura va a ser igual a 1 dividido en m omega por la integral entre 0 y t de p de tau por el seno de omega por t menos tau por d tau. Aquí hay que tener mucho ojo porque nosotros estamos integrando respecto de tau, ya que es el respecto del pulso que nosotros estamos integrando. Entonces se acuerdan que esta cuestión tiene un impulso de tamaño de tau, ¿ya? Entonces, y este es P en tau. Entonces nosotros hacemos la integral de todos los, hacemos la superposición de toda la respuesta ante los impulsos y con eso obtenemos la respuesta según la integral de Duhamel. Entonces estamos integrando respecto de tau y no respecto de t, y por lo tanto nosotros de aquí vamos a obtener una función respecto de t. ¿Bien? Entonces nosotros primero obtenemos la función y luego evaluamos la función en un cierto punto. No tenemos que reemplazar datos en este t de aquí arriba, porque no nos va a servir. Tenemos que obtener primero una función y luego la función evaluarla en el punto que nosotros queremos. Entonces vamos con el primer impulso, el pulso triangular simétrico. Este pulso triangular simétrico, vamos a definir la ecuación que tiene. Sabemos que son dos rectas. Vamos a graficarlo un poquito más chata. Ya van a ver por qué. Entonces nosotros tenemos acá 0,2 segundos, por acá tenemos 0,4 y por acá digamos que tenemos un P0. ¿Ya? Entonces coloquémosle también, sí, pongámosle números 0,2 y 0,4. Y el P0 sabemos que son 100 kilogramos fuerza. Entonces para hacer la integral de este pulso, nosotros tenemos que obtener primero el P de tau, que vendría siendo la función de nuestro pulso. Esta es la función que define el pulso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtener la ecuación de estas dos rectas. Entonces nuestro P como función de t, ¿ya? Como función del tiempo, está dividida en dos partes. Una parte creciente, en donde nosotros tenemos que esto es P0 partido por 0,2 por t. ¿Ya? En t igual 0 vale 0 y en t igual 0,2 vale P0, ¿cierto? Esa es la lógica de la definición que nosotros le estamos dando ahora. ¿Ya? Y esto es para t menor o igual a 0,2 segundos. ¿Ya? Y en el siguiente intervalo es una función decreciente, por lo tanto tiene pendiente negativa. Y si nosotros nos fijamos, tiene la misma pendiente que tiene el tramo creciente. Entonces tenemos que esto es menos P0 partido 0,2 por t. Pero nosotros tenemos que esta función evaluada en 0 tiene que ser igual a 2P0. Solamente realizando la proyección de esa recta hacia allá. Entonces tenemos más 2P0. Es decir, que nosotros evaluamos esta función en 0,2, esto nos va a dar P0. ¿Ya? Porque 0,2, o sea, si evaluamos esta función en t igual 0,2, esto de acá nos queda en menos P0, más 2P0 nos queda entonces un P0. Y esto es válido para t entre 0,2 y 0,4 segundos. Luego, para t mayor a 0,4, el pulso vale 0. ¿Ya? Y eso lo vamos a utilizar a nuestro favor para poder hacer algunas simplificaciones. Entonces, si es que yo quiero evaluar un tiempo superior al tiempo de duración del pulso, porque la integral de Duhamel ya sí considera que existen desplazamientos durante el pulso. Mientras se ejecuta el pulso hay un desplazamiento de la estructura. Entonces, eh, para evaluar yo un tiempo posterior, tengo que integrar todo el pulso, tengo que hacer la integral de todo el pulso,
y evaluar después la función en un punto final. Entonces, en términos generales, para un t mayor o igual a 0,4 segundos, lo que yo tengo es que u de t, mi desplazamiento como función del tiempo, va a ser igual a 1 dividido en m omega por las siguientes integrales. Vamos a dividir las integrales en dos partes. Primero, la integral entre 0 y 0,2 de P0 partido en 0,2 por t por el seno, perdón, esto es tau, ¿ya? Porque es P en tau, P evaluado en tau, ¿ya? Por el seno de omega, factor de t menos tau, por d tau, ¿ya? Más la integral entre 0,2 y 0,4 del tramo decreciente, ¿cierto? Tenemos entonces menos P0 partido en 0,2 por tau más 2P0 por el seno de omega t menos tau en d tau. Eso me queda una t de tau. Más la integral del pulso siguiente. Pero la integral del pulso siguiente entre 0,4 y t vale 0. ¿Ya? Entonces todo este tramo se desprecia, no tiene ningún efecto en la respuesta dinámica. ¿Ya? Entonces aquí está la evaluación en t. ¿Ya? Y por otro lado, como nosotros tenemos t aquí adentro, esto nos va a quedar una función respecto de t. Entonces si nosotros podemos integrar, esto no lo voy a hacer a mano porque si no me voy a demorar mucho, podemos integrar esto con la TI o con algún programa para poder hacer esta integración que es simbólica. Tenemos que tener capacidad de hacer cálculo simbólico. Y luego evaluamos en t igual 1.4 segundos. ¿Ya? ¿Por qué evaluamos en t igual 1.4 segundos? Porque a diferencia del método simplificado, como nosotros ahora sí estamos considerando que nuestra integración parte desde el cero, nuestra referencia no la hemos modificado. Entonces nosotros tenemos la duración del pulso aquí y nosotros tenemos una respuesta de la estructura que, digamos, tiene un incremento durante el pulso y después sigue con vibración libre. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos un desplazamiento producto del... tenemos un desplazamiento durante el pulso. Entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer esta evaluación en t igual 1.4, que es un segundo después de finalizado el impulso, que el impulso finaliza al 0.4 segundos. Entonces U, para el pulso triangular simétrico, el U en 1.4 vale 0.0423 centímetros, se lo pueden ustedes verificar, para el pulso y con ello nosotros pasaríamos a lo que es el pulso medio seno. Entonces pulso medio seno. Fíjense que la respuesta en este caso es diametralmente opuesta a la respuesta que nosotros teníamos inicialmente, ¿cierto? Que la respuesta ante el pulso triangular simétrico, evaluándola en el 1 segundo, que es la misma posición en la que nosotros estamos evaluando con la integral de Duhamel, aquí da negativo, mientras que el cálculo que nosotros acabamos de hacer da positivo. ¿Eso por qué es? Porque como yo tengo que la respuesta del método simplificado parte desde aquí, entonces yo tengo una diferencia de fase. Tengo una diferencia de fase entre uno y otro método. Entonces hay lugares en donde yo tengo un valor positivo y tengo un valor negativo en el caso de la respuesta aproximada. Este valor es mucho más certero que el valor del método aproximado. Los valores máximos no cambian mucho, pero este valor es mucho más certero. Vamos con el pulso medio seno. El pulso medio seno nosotros dijimos que era esta función de aquí, ¿cierto? Teníamos el P0 aquí arriba y sabíamos que el periodo de esta función era 0,8 segundos. Entonces el P como función de t va a ser igual, va a estar dividido en realidad en dos fases, solamente dos fases. Una fase sinusoidal, que es para t entre 0 y 0,4 segundos,
Y para t mayor o igual a 0,4 segundos, tenemos una fase igual a 0. Y esta fase sinusoidal sabemos que es P0 por el seno de 2pi partido por t, que es 0,8, por t. Entonces, nuestro desplazamiento como función de t va a ser igual a 1 partido por m omega por la integral entre 0 y 0,4 de esto es para t mayor o igual a 0,4, del pulso P0 por seno de 2pi partido en t por tau, acuérdense que el pulso lo tenemos que evaluar en tau, por el seno de omega por t menos tau en d tau, más la integral entre 0,4 y t de el pulso nulo que tenemos después, ¿cierto? Pero este pulso nulo vale 0, sabemos que lo despreciamos. Con esto nosotros obtenemos una función sinusoidal y luego evaluamos el u en 1,4 y esto nos da 0,04910 centímetros. ¿Bien? Esto nuevamente lo colocan en la Texas o lo resuelven con el MATCAD o con cualquier programa para cálculo simbólico y pueden obtener esos resultados. Finalmente, el pulso rectangular sabemos que la función de este pulso es una función constante hasta 0,4, entonces P0, ¿cierto? Entonces P como función de t va a ser igual a simplemente P0 para t menor o igual a 0,4 y va a ser 0 para t mayor o igual a 0,4, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que el u como función de t va a ser igual a 1 partido por m omega por la integral entre 0 y 0,4 de P0 por el seno de omega t menos tau por d tau. Con esto nosotros obtenemos nuestra función. Finalmente evaluamos. U en 1,4 es igual a 0,037149 centímetros. ¿Cuál es el problema del integral de Duhamel? Que normalmente no nos sirve muy bien para hallar los máximos, porque nosotros tenemos que encontrar la función. Nosotros tenemos que en principio encontrar la función y luego derivar la función e igualarla a 0 para encontrar los puntos en donde la respuesta se hace máxima. Los puntos donde la respuesta es máxima y luego evaluarlos. Lo que es un trabajo bastante engorroso y tenemos herramientas que nos permiten hacer ese análisis mucho más rápido. Pero de esta forma nosotros podemos definir las integrales de Duhamel. Nuevamente, no conviene mucho hacer la integración a mano porque uno se demora demasiado. Mejor utilizar programas de cálculo simbólico. ¿Bien? Ahora, la integral de Duhamel provee exactamente los mismos resultados que las fórmulas que les puso el profe en la clase. El profe les dio a ustedes fórmulas para evaluar la respuesta ante ciertos pulsos. ¿Ya? Entonces, utilizando las fórmulas de clases, vamos con el A, el pulso triangular simétrico. Entonces, para el pulso triangular simétrico tenemos dos fases, ¿cierto? O en realidad tenemos varias fases. Y para cada una de esas fases tenemos una fórmula. Tenemos el T de medios, tenemos el TD. Entonces tenemos la fase 1, que es para tiempos menores al T de medios. Tenemos la fase 2, que es para tiempos entre T de medios y TD. Y tenemos la fase 3, que es para tiempos mayores a TD. T mayor a TD. En este caso nos piden evaluar en un tiempo mayor a TD, entonces por lo tanto vamos a utilizar directamente la fórmula que corresponde al T mayor a TD.
¿Cuál es esa fórmula? La anoto por aquí, pero ustedes la pueden revisar de todas formas. UDT entre UST0, que este es el desplazamiento estático, que si ustedes no se acuerdan cómo calcularlo, sabemos que es P0 partido por K, va a ser igual a 2 veces T dividido en 2pi por TD, factor de 2 por el... Perdón, esto es TD de tiempo de duración, no periodo amortiguado. Tiempo de duración por 2 veces el seno de 2pi partido en el periodo por T menos T de medios menos el seno de 2pi partido por T, factor de T menos T de menos el seno de 2pi por T partido por T. Y aquí tenemos que cerrar 3 paréntesis. Entonces, con esta formulita nosotros metemos todos los datos. Esto en realidad es como tener el problema ya cocinado. Calculamos el UST0, que en este caso es P0 partido por K, es decir, 0,035 centímetros. Y luego el U, evaluando en 1,4 segundos, vale 0,0423 centímetros, que es lo mismo que nos dio con la integral de Duhamel. ¿Ya? Y con eso entonces resolvemos el problema. ¿Ya? No voy a hacer la evaluación obviamente de todos los parámetros aquí porque lógicamente me voy a demorar mucho, ustedes tienen mucho más tiempo y pueden esto resolverlo con la calculadora o con cualquier método computacional que ustedes quieran. ¿Ya? Para el pulso medio seno, en el caso del pulso medio seno, tenemos que fijarnos en no solamente la, no solamente nos vamos a fijar en estar en fase 1 o en fase 2. ¿Ya? En fase 1 significa que T es menor a TD y en fase 2 significaría que T es mayor a TD. Sino que también tenemos que fijarnos en la razón entre TD partido por T, porque para TD partido por T igual a un medio, tenemos una solución particular. ¿Ya? En la diapositiva de la clase 15, ustedes tienen las formulitas asociadas al pulso medio seno y en realidad todas las fuerzas impulsivas que estamos aplicando aquí. Y aquí tienen ustedes la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen un TD partido por T igual a un medio, eso significa que las frecuencias son iguales. Las frecuencias de la vibración forzada y de la vibración armónica son, o sea, de la vibración del pulso y de la frecuencia natural del sistema son iguales. Y por lo tanto, las respuestas en fase forzada, que vendría siendo fase 1, y fase libre, que vendría siendo fase 2, son diferentes, ¿cierto? En el caso de que nosotros tengamos omega igual a omega raya, este vendría siendo un caso, digamos, resonante. O sea, aquí nosotros tendríamos, eh, en vibración forzada, tenemos un incremento lineal del desplazamiento, mientras que cuando no estamos en resonancia no tenemos ese incremento lineal. Tenemos solamente una vibración armónica. Entonces nosotros estamos en este caso de aquí arriba, ¿cierto? La respuesta ante un pulso medio seno tenemos fase libre, dado que nosotros queremos evaluar en un tiempo t mayor al td. Y por lo tanto la fórmula que nosotros tendríamos que estar ocupando es esta fórmula de aquí. Si es que nosotros utilizamos esa fórmula, directamente vamos a obtener UDT partido en UST0. El UST0 nosotros lo sabemos que es este mismo 0035. Va a ser entonces igual a... Aquí voy a poner la acotación. Como TD es diferente de T medios. Nosotros tenemos que UDT partido en UST0 es igual a T partido en TD
por el coseno de pi por TD partido por T, dividido en T, dividido en 2TD todo esto al cuadrado menos 1, por el seno de 2pi por T partido por T, menos un medio de TD partido por T. Ya esa sería la fórmula. Entonces evaluamos con T igual a 1,4 segundos y los otros parámetros del problema, ¿cierto? El periodo de nuestra estructura, que nosotros ya lo habíamos calculado, que es igual a, esto lo calculamos hace rato ya, el periodo de nuestra estructura es de 0,512 segundos y el resto de parámetros los tenemos, ¿cierto? Entonces, evaluando con estos parámetros de aquí, nosotros obtenemos que el U de T es igual a, déjenme revisar aquí, 0,049104 centímetros. ¿Ya? Para el pulso rectangular ocurre algo parecido. Vamos a ir a la diapositiva del profe. Vamos a revisar cuáles son las fórmulas del pulso rectangular. Si es que ustedes observan, el pulso rectangular estaba más arriba. Aquí tenemos la respuesta ante un pulso rectangular. Se hace con la superposición de estos dos impulsos constantes, ¿cierto? Y las ecuaciones que se obtienen son las siguientes. Fase de vibración forzada, esto es cuando el TD es menor a... O sea, el T es menor o igual al TD. Y tenemos una fase de vibración libre, que debería estar por aquí. Son los máximos. La fase de vibración libre está dada por esta expresión de acá. ¿Ya? U partido 970 es igual a esto. Entonces nosotros tendríamos que estar utilizando esta expresión para la fase de vibración libre, dado que nosotros estamos evaluando en un tiempo mayor al TD. Entonces, haciendo esa evaluación, nuestro U evaluado en 1,4 segundos nos queda en 0,037149 centímetros. ¿Ya? Con eso entonces estaríamos listos con los valores obtenidos con las fórmulas del profe. Respuesta máxima. La respuesta máxima en ciertos casos, los parámetros de respuesta máxima en algunos casos podemos obtenerlos con unos ciertos factores R que están definidos, ¿ya? Que son como una suerte de factor de amplificación dinámica. De hecho, en el pulso rectangular nosotros tenemos estos valores RD, que son el factor de amplificación dinámica. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la respuesta máxima dividida en la respuesta estática es igual a un cierto factor, ¿cierto? Que se define como el factor de amplificación dinámica. En el caso del pulso rectangular nosotros tenemos aquí la formulita, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir cuánto vale el factor de amplificación dinámica. En este caso, TD partido por T es mayor a un medio. ¿Ya? Si es que nosotros hacemos la división, vamos a primero revisar el pulso rectangular, dado que esa fue la primera fórmula que observamos. Nosotros hacemos TD partido por T. TD sabemos que es 0,4 y T es 0,513 o algo por ahí, ¿cierto? Y esto es mayor a 0,5. Debe dar 0,9 o alguna cosa por ahí. Entonces, para valores de T de partido por T mayores a un medio, entonces el factor de amplificación dinámica es 2. Luego RD es igual a 2. Y por lo tanto, nuestro factor de desplazamiento máximo va a ser igual a nuestro RD, que vendría siendo 2, multiplicado por nuestro valor de desplazamiento estático, que sabemos que es 0,035 centímetros. ¿Ya? Luego nuestro valor de desplazamiento máximo va a ser igual a 0,070 centímetros. Así de sencillo entonces podemos obtener los parámetros de respuesta máxima. Para el pulso medio seno también tenemos definiciones de respuesta máxima dentro de la diapositiva del curso. ¿Ya? Aquí estamos
Se define el pulso medio seno, se definen los valores de respuesta en el tiempo y luego el profe pasa a definir los valores máximos. ¿Bien? Estos valores máximos están dados por una cierta relación que tiene que ver con estos L, ¿cierto? Que en realidad esto tiene que ver mucho con que los valores máximos se hallan en tiempos periódicos. Dado que es una función periódica, los valores máximos se van a hallar periódicamente cada cierto tiempo. Eh, entonces de esa forma el profe define de esta manera el valor de RD. Sin embargo, y esto voy a ser bien, vamos a definir esto bien, de manera bien sencilla, de manera mucho más práctica. Esto se resume con la envolvente que está colocada aquí. ¿Bien? Nosotros entramos a este gráfico con TD partido por T, intersectamos con la recta azul que vendría siendo la envolvente de todas estas funciones que dependen del valor de L y obtenemos nuestro valor de RD. ¿Bien? Entonces en este caso, si nosotros calculamos TD partido por T, ya de forma más ya de forma más precisa, no para efectos comparativos. Vamos al pulso entonces medio seno. Si nosotros hacemos la razón de t de partido por t, esto nos da aproximadamente 0,78. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a ir a este gráfico, lo voy a copiar. Voy a hacer una copia de este gráfico para que quede guardado. Vamos a insertar esto aquí. Entonces aquí tengo la copia de este gráfico. Entonces con un TD igual a 0,78 aproximadamente, con TD partido por T igual a 0,78, ya tenemos el 0,5 aquí, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,78 es aproximadamente 0,8, entonces subimos con una línea recta. Vamos a trazar aquí una línea recta desde aquí hacia arriba. E intersectamos con el valor que encontremos. Estamos prácticamente en el valor máximo, que es aproximadamente, vamos a decir, 1,75. Entonces con TD partido por T, desde el gráfico, RD es aproximadamente 1,75. Luego, el valor del desplazamiento máximo va a ser igual a 1,75 por nuestro desplazamiento estático. ¿Ya? Y esto da 1,75 por 0,035. Nos da algo así como 0,061 centímetros. ¿Ya? Para el pulso triangular pasa algo similar. Las fórmulas que permiten calcular el RD para el pulso triangular son muy complejas. Entonces no existe una fórmula del RD y finalmente el profe se reduce a entregarles a ustedes el gráfico de la envolvente. ¿Ya? Entonces, en este gráfico de TD partido por T, ustedes ingresan con el 0,78 por aquí más o menos, intersectan con la recta y se van a calcular el RD, que en este caso estaría dando aproximadamente 1,7, una cosa así. ¿Ya? Entonces, para el pulso triangular simétrico, nosotros tendríamos que RD es aproximadamente 1,7 y por lo tanto nuestro U máximo vendría siendo aproximadamente 1,7 por 0,035 y esto sería, vamos a calcularlo al tiro, aproximadamente 0,06 centímetros. Y obviamente esto es una aproximación, tenemos unos errores debidos al
al gráfico, ¿cierto? Pero vamos a ver luego que vamos a ver probablemente en la siguiente ayudantía que en ciertos casos, dada la complejidad de resolver el problema de manera analítica, como lo estamos observando aquí, nos va a interesar más obtener la respuesta numérica, y de la respuesta numérica, que la calcula el computador, podemos obtener el máximo directamente. ¿Ya?